6 de octubre, electivo de medieval. Bien. Hoy nos toca leer a Santo Tomás de Aquino, De Ente et Essentia. Alguien preguntó por el orden de los textos de Tomás de Aquino, Cristóbal. De los textos de... Hola. ¿En qué orden hay que leerlos? Bueno, primero hay que leer el De Ente et Essentia, porque es el escrito más temprano. Es más o menos, o sea, es más o menos un orden cronológico. El De Ente et Essentia es un escrito temprano de Tomás de Aquino. Bueno, para ubicarnos en el tiempo, en el espacio, con Tomás de Aquino avanzamos ya como un siglo, más o menos, con respecto a Abelardo. Bueno, el curso no va en orden cronológico, porque después cuando pasemos al otro tema, evidentemente tendremos que volver atrás, ¿no? Pero digamos que va en orden cronológico por tema. Entonces, en este tema de los universales, ahora vamos a dar un salto de un siglo, un poquito más. Con Tomás de Aquino estamos en pleno siglo XIII, ¿no? Con Abelardo estábamos en la primera mitad del siglo XII. Y bueno, ¿cuál es el evento clave del siglo XIII con respecto a la historia cultural, que marca evidentemente también la filosofía, la enseñanza de la filosofía? ¿Qué ocurre importante en el siglo XIII? Exactamente, claro, el nacimiento de la universidad, ¿no? Que es evidentemente algo fundamental en la historia de la cultura europea, ¿no? Después de diríamos, del renacimiento cultural que ya había tenido lugar durante el siglo XII, que es un siglo de gran despertar en todos los aspectos en la civilización europea, en el siglo XIII se inventa esta nueva como institución, la universidad, la universitas. ¿Qué significa eso, universitas? Claro, universal, es decir, o sea, algo universal, es decir, no en el sentido de los universales. No. Claro, la palabra es parecida, ¿no? Pero claro, no es exactamente lo mismo. No. ¿Enseña todo tipo de materia? Más que enseñar todo tipo de materia, no, esta universalidad o universidad se refiere a que en el fondo se trata de una asociación. O sea, universitas significa que nos juntamos todos, es una asociación, en el fondo eso significa. Asociación de todos los que se interesan para estudiar, o sea, los estudiantes y los profesores, ¿no? Es una asociación. Bueno, y poco a poco se va organizando de una manera cada vez más sofisticada y, bueno, también evidentemente en los estados, las ciudades, las diferentes instituciones, las monarquías también empiezan a financiar de diversas maneras las universidades. En Italia, las ciudades que son independientes, en Francia, la monarquía, y la iglesia, por supuesto, también en cuanto se refiere a las facultades de teología y filosofía también, ¿no? Y para la filosofía es importante también porque se crea una enseñanza específica de la filosofía, ¿no? Que no había existido hasta ese momento, al menos no de una manera tan formal. Sí existía una enseñanza independiente de la lógica, ¿no? Se hacía lógica, etc., pero no existía como un currículum de filosofía independiente, ¿no? Y ahora se crea formalmente un currículum de filosofía y uno de teología, de manera que también eso es un avance epistemológico, porque se van distinguiendo como más formalmente los campos de dominio, ¿no? Los dominios de la filosofía y el de la teología. La filosofía, por antigua tradición, se considera para los teólogos una materia obligatoria previa a la teología, y se irá formalizando de esta forma, ¿no? Bueno, y es así hasta el día de hoy. Quien estudia hasta hoy teología tiene que hacer primero un bienio de teología, de filosofía. Pero en ese tiempo el currículo era más largo. Quien estudiaba teología estudiaba por lo menos 10 años. O sea, eran varios años de filosofía antes. Y la filosofía se estudiaba de una manera mucho más dialógica. Por eso que esta también es una época de gran auge de la filosofía, una de las épocas de oro, ¿no? Digamos, dentro de la historia de la filosofía occidental, porque es una filosofía que no está simplemente dentro de una escuela, ¿no? Sino que dentro de la universidad se producen diferentes corrientes de pensamiento y se producen debates. Y la enseñanza misma está centrada en el debate.
Esa es como la actividad central de la enseñanza, no es la actividad central, por ejemplo, escribir ensayos o escribir papers, no como ahora, ¿no? Sino que la actividad central es precisamente el debate, la quaestio disputata, o la cuestión disputada. Se pone una cuestión en debate y se organiza el debate con ciertas reglas, se formaliza como se formalizan las reglas del debate, cómo funciona, y se le da espacio. Un debate, una cuestión disputada dura todo el día, parte en la mañana y termina al anochecer prácticamente, al ponerse el sol. Entonces hay amplio espacio, digamos, para... Y después hay alguien encargado también de poner por escrito, o sea, como de estenografiar, como lo que se dice, y después poner en orden, ¿no? Entonces se crea también un patrimonio de cuestiones disputadas escritas, ¿no? Donde se pone la cuestión, se ponen los pros, los contras, generalmente al revés. Primero los contras, después los pros, después la respuesta, como la solución que da finalmente el maestro, y después las respuestas a los diferentes argumentos, pro y contra. Y eso, bueno, nosotros tenemos documentos bastante extensos de esta actividad porque tenemos algunos, sobre todo pensadores medievales, que nos han legado obras casi completas, y entre estos Tomás de Aquino. En Tomás de Aquino tenemos Cuestiones Disputate, al ladito acá. Y tenemos una buena colección solo de las de Tomás de Aquino. Y después tenemos las sumas. Suma. De Tomás de Aquino tenemos la suma de teología y la suma contra gentiles. Bueno, después también otro género que también se mantiene en auge, que también tenemos una buena producción en toda esta época, son los comentarios. Por comentarios se refiere a comentarios de obras filosóficas consideradas importantes. Fundamentalmente, tanto Tomás de Aquino, por ejemplo, comenta a Aristóteles. Tenemos el comentario a la metafísica, el comentario a la ética, el comentario a las categorías, el comentario a las teorías menellas, una serie de comentarios. Entonces, la clase se hacía, bueno, un poco más como lo hago yo, como de comentario al texto, solo que era más, comentaba, se le daba más espacio, comentaba, tenían más horas, ¿no? Bueno, también hay opúsculos, como obras monográficas, obras monográficas pequeñas, como la que vamos a ver ahora, que es el de Esencia, que es una obra juvenil. Entonces hay unos cuantos opúsculos también. Es una producción enorme que nos ha legado Tomás de Aquino. Tomás de Aquino se dedicó solo a eso, no hacía ninguna otra cosa, y fue un ingenio bastante precoz. Tomás de Aquino nació en Aquino, que está en el sur de Italia, en las zonas entre Roma y Nápoles, un poquito más cerca de Nápoles, y nació de una familia aristocrática que lo quería destinar a la carrera militar, pero él se negó y fue al monasterio benedictino de Monte Cassino, que era uno de los centros monásticos más importantes. Sus hermanos organizaron una expedición para raptarlo del monasterio. No quería, pero finalmente la cosa llegó a un juicio, finalmente, tuvieron que ceder, pero finalmente no se hizo monje benedictino, eso también es una novedad importante de la época, sino que se hizo fraile dominico. Eso es muy importante porque los frailes son una novedad importante justo de esta época, y creo que no mencionamos en la introducción histórica, pero que vale la pena recordar. ¿Qué son los frailes? Que son diferentes, son una novedad, son diferentes a los monjes. ¿Por qué son diferentes? ¿Cuál es su estilo de vida? ¿O quiénes son sus fundadores? Quizás para entender quiénes fundan como esta nueva corriente espiritual durante el siglo anterior, durante el siglo... ¿Cómo?
andan en el mundo, no están encerrados en un monasterio y son mendicantes, ¿no? Claro, esas son las dos diferencias principales. La primera es que son, sí, son mendicantes. Mendicantes. ¿Qué quiere decir que son mendicantes? Que piden, o sea, van pidiendo a la gente el sustento porque ellos no trabajan en general, con un trabajo organizado como los monjes. A veces sí pueden hacer trabajos puntuales. Y a alguien no le da comida, igual los contrata para hacer un trabajo humilde y les da unas monedas. También hacen pequeños trabajos, pero no tienen un trabajo organizado, como los monjes que tienen su propia... Los monjes, podríamos decir, tienen su propio fondo, trabajan la tierra, ¿no? Y entonces tienen un trabajo organizado. O algunos de ellos pueden tener un trabajo intelectual, ¿no? Pero los frailes eligen estar en el mundo como predicadores, ¿no? O sea, en el fondo, lo que hicieron los misioneros cristianos primitivos, ¿no? Andar por el mundo predicando. Esa es su misión principal, en definitiva. Predicar, pero predicar siendo pobres. O sea, testificando la pobreza, para contrarrestar, sobre todo para contrarrestar la herejía cátara que había imperversado durante el siglo XII, sobre todo en el sur de Francia, en el norte de Italia. Y bueno, no sé si hablamos de eso, de la herejía cátara. La herejía cátara es una herejía dualista, bastante cercana al maniqueísmo, digamos, a la doctrina que Agustín aprendió en el norte de África, y que después fue condenada por la Iglesia, pero subterráneamente siguió existiendo. Y en un momento dado los cátaros, antiguos maniqueos, digamos, fueron definitivamente expulsados del Imperio de Oriente, entonces emigraron a Francia y a Italia, y formaron en Italia y en Francia fuertes comunidades que enseñaban esta doctrina dualista, y parte de la doctrina dualista consistía en condenar todo lo que fueran bienes materiales. Y entonces ellos también criticaban a la Iglesia porque la Iglesia también tenía bienes materiales, sobre todo el alto clero, los obispos, etcétera, manejaban mucha riqueza, y entonces los cátaros criticaban eso, y no solo lo criticaban con palabras, sino que pasaron también a la acción violenta, pasaron a como lo que nosotros llamaríamos como el terrorismo. Empezaron a atacar violentamente, digamos, a los ricos en general, tanto clérigos como laicos, atacar las abadías, atacar... hasta que en cierto punto la situación se hizo tan violenta que se organizó una expedición militar contra los cátaros. Hubo una verdadera guerra contra los cátaros. Se llamó la Cruzada Albigense. O la cruzada contra los albigenses, porque también se llamaban los cátaros albigenses. Que tuvo, digamos, su epicentro en el sur de Francia. Bueno, pero obviamente que las personas más preocupadas de la parte como espiritual o intelectual entendieron que el problema cátaro no era solo un problema de derrotarlos militarmente, también había que proponer una como solución alternativa. Entonces, proponer digamos, un movimiento de personas que efectivamente siguieran sí la doctrina católica, pero que también abrazaran el elemento de la pobreza, que era fundamental, ¿no? Que no era como, era mostrar en el fondo que el religioso, cristiano, el clérigo, etcétera, no está pegado a los bienes materiales, ¿no? No, claro, no ataca militarmente a los ricos, pero sí da el ejemplo de la pobreza. Entonces nacieron dos grandes órdenes mendicantes, de dos grandes fundadores que fueron, no lo diga Francisco, sino alguien más, fueron... San Francisco, dice. Claro, que fueron Francisco de Asís. ¿Y quién más? Santo Domingo. Y, claro, Domingo de Guzmán. Bueno, la orden franciscana fue más, digamos, se destacó más por este énfasis en la pobreza. Ese era como el fuerte de su ejemplo, pero también predicaba. El orden de cambio de los dominicos, que se llamó, por algo se llamó de los predicadores,
le agregó un énfasis fuerte también al estudio. Los predicadores tenían entonces esta misión de predicar la recta doctrina que refutaba la doctrina maniquea de los cátaros, y para eso tenían que estudiar. Entonces, muy pronto los dominicos se transformaron también en profesores, y cuando nacieron las universidades, se transformaron en los primeros y más importantes profesores. Y bueno, los franciscanos al comienzo tuvieron un problema con eso porque para estudiar igual había que tener cierto dinero. Entonces parecía que entrar en conflicto con la pobreza, pero finalmente al cabo de muchas discusiones, al cabo de un par de generaciones, ¿no? Yo diría, sí, al cabo de unos 50 años también les dieron permiso en el fondo de comprar libros. El libro era un producto caro, ¿no? Comprar libros, estudiar era algo bastante caro. Pero los franciscanos también muy pronto se pusieron al día con eso y también entonces entraron en las universidades, en particular fueron, digamos, los representantes más importantes en la Facultad de París, que era como la universidad líder también en este ámbito de la filosofía y teología. De manera que los representantes más importantes de los profesores mendicantes eran también digamos, la clase, la élite de digamos, dentro de la enseñanza universitaria. Bueno, Tomás de Aquino se hizo fraile dominico y pasó a enseñar en París. Prácticamente ahí pasó casi toda, sí, una buena parte de su vida. Murió bastante joven. A pesar de eso, acumuló una notable cantidad de obras que hasta el día de hoy son consideradas como la cumbre un poco de la reflexión filosófica medieval, digamos, de esta edad del oro que fue el siglo XIII. La edad del oro puede decir que duró hasta el siglo XIV, todo, digamos, todo incluido. Después empezó un poco la llamada como decadencia de la escolástica, pero digamos, la escolástica dejó un patrimonio que siempre siguió siendo vital, ¿no? Fue revitalizado también en la época moderna, también los estudios tomistas fueron revitalizados y hasta el día de hoy la escuela, digamos, una de las escuelas fundamentales, ¿no? Dentro del ámbito católico es la escuela tomista, ¿no? Ahora, la escuela tomista no siempre, cuando pasan los siglos, no significa que siempre todos estén de acuerdo en lo que decía Tomás, pues también hay diferentes corrientes o discusiones dentro de la propia escuela tomista. Bien. Bien, como introducción flash lo vamos a dejar aquí. No sé si hay alguna duda, pregunta de la parte introductoria. ¿No? En todo caso van a seguir saliendo cosas como generales que podemos comentar. Vamos a partir directamente del texto de ente et esencia. No. Okay. Material. Volviendo al orden cronológico para terminar de contestar la pregunta de Cristóbal. Después del ente et esencia, es bueno que lean estos textos del comentario a las sentencias. El comentario a las sentencias de Pedro Lombardo. Yo subí los fragmentos en latín, porque el latín lo puedo recortar en Word, entonces subí solamente el fragmento. Pero del texto en español está en PDF, entonces no lo pude recortar, subí el tomo completo, o más bien dicho, los 3 tomos completos, que son como 2000 páginas. Entonces no significa que tengan que leer las 2000 páginas, significa que tienen que ir a pescar dentro de las 1000 páginas. Esta página es una sola página. Aquí cada uno de estos es una sola página. Es una distinción, una cuestión y una subdistinción que es el artículo. Es un artículo de una cuestión, de una, digamos, dentro. Entonces es una paginita, pero son paginitas densas. Entonces, después del ente de esencia, es bueno que lean estos fragmentos, estas páginas, y después pasen a la suma de teología, que también en español la subí entera, o sea, perdón, no entera, la primera parte, que también son como 1000 páginas, pero ustedes van a ver que las páginas selectas son muy cortas. Son muy cortas, pero son densas. Hay que leerla con mucha atención. En este caso lo tenemos bilingüe.
Ese es corto, así que lo pueden leer entero. Pero en cuanto a estudiarlo en detalle, no, tampoco lo vamos a estudiar en detalle todo, sino que específicamente la parte donde habla de los universales, o sea, del tema que nos interesa a nosotros. Opúsculo dirigido a los hermanos de la orden de predicadores. Entonces, evidentemente, este es un curso que él da, pero todavía no es un curso de la universidad, sino que es un curso interno de su orden. Como siempre hago cuando el texto es tan bueno, yo también le hice correcciones. Y lo puse en letra azul, la corrección en letra azul. Partamos directamente entonces. ¿Quién se anima a leer? Prólogo. Yo, profe. Ah, perdón. Perdón, parece que no empezamos la grabación. ¿O sí? ¿Qué pasó ahora? No, no está. Ah, sí, estamos grabando, sí. Se me había olvidado. Sí. ¿Quién está compartiendo pantalla? Ah, verdad, eso faltaba. Compartir pantalla. Ya, ahora sí. Aprieta el cuadrado. El cuadrado. En la esquina superior derecha. No, me perdí. ¿Cuál cuadrado? A la derecha arriba. Ese ya. Perfecto. Bien, ¿quién quiere leer? Puede leer en italiano. Sí, en italiano. En español o en latín, como prefiera. En español. Ya. A propósito del latín, nota al pie de página. Este latín no tiene nada que ver con el latín de San Agustín. En el sentido de que el latín de San Agustín no se entiende si uno no tiene un poco de experiencia. O sea, se necesita un poco. Este latín lo pueden leer perfectamente. No tiene ninguna dificultad. Porque este latín del siglo XIII no es el idioma materno del que escribe, evidentemente. No, Tomás de Aquino, o sea, Agustín hablaba latín. Tomás de Aquino ya no hablaba latín, hablaba el idioma vulgar de su época, o sea, el italiano de su época, y entonces el latín en el fondo es un idioma artificial que se usa para la ciencia, para escribir cosas de ciencia, y que recalca completamente el vulgar moderno, o sea, tiene de latín solamente las desinencias, la terminación de los casos está en latín, pero el giro del idioma claramente es neolatino, es italiano o español, que es lo mismo. Entonces se entiende prácticamente casi todo, claro, no el primer día, pero digamos que si uno empieza a leer, rápidamente se entiende como si estuviera leyendo en portugués o en otro idioma. Claro, hay que saber un poquito las declinaciones en latín, ¿no? Algo hay que saber. Pero digamos que no tiene casi dificultad. Y en general es aconsejable leer el original a leer las traducciones, porque las traducciones siempre cambian cosas y no hacen entender. Se entiende mucho mejor en el original. Porque además, como el texto es fácil, pero mucho material, las obras de San Tomás son largas. Entonces el pobre traductor que empieza a traducir 1000 páginas, no se detiene tanto, porque si no, no termina nunca. Entonces traduce un poco así a la rápida, porque es fácil, pero igual tiene sus trampitas. Entonces, al final, se entiende mucho más en el original que en la traducción. Bien, pero por ahora leámoslo en este momento en español. Después, si hay algo en especial importante, lo vamos a leer en el original. Teniendo en cuenta que, según advierte el filósofo en el primer libro de Los cielos y la tierra, un error pequeño al principio es grande al fin, y que, según dice Avicena al comienzo de su metafísica, el ser y la esencia es lo primero
que el entendimiento capta. Para evitar las dificultades que el desconocimiento de estas nociones ocasionaría, se ha de establecer el significado de los términos esencia y de ser, su relación con las nociones lógicas de género, especie y diferencia, y el modo en que el ser y la esencia se manifiestan en las diversas cosas. En esta materia nos vemos obligados a empezar por lo más inmediato, desde la noción de ser a la noción de esencia, porque es mejor aprender siguiendo el camino más fácil y dado que lo secundario se nos presenta primero, los conceptos simples se deducen de los compuestos. En esta materia nos vemos obligados a empezar por lo más inmediato. No, tampoco esta traducción me gusta mucho. Traduzcamos literalmente el texto. Quia vero ex compositis simplicium cognitionem accipere debemus. ¿Cómo podríamos traducir más literalmente? ¿Quién quiere traducir? Es fácil, ¿no? El Andrew, ¿Eh? ¿Quién? El Andrew. Andrew, te toca. Que fuiste elegido. Palabras que no quiero oracionar. Ya, tú dictas y yo escribo. Porque, pero... Espera, ¿por qué? Bueno, en español se dice primero pero, ¿no? Pero porque... Ex compositis es como de las cosas compuestas. Claro, de las cosas compuestas. Bueno, pero dinos primero el verbo. ¿Cuál es el verbo principal? Debemos aceptar. Claro, debemos accipere tomar. Debemos tomar. Claro, la cognición. Accipere, debemos, basta con reordenar un poco las palabras, ¿no? Debemos accipere cognitionem. Debemos tomar la cognición. Ese simplicium es genitivo, es de las cosas simples. Claro, de las cosas simples. Desde las compuestas. Simples. Claro, a partir o desde de las compuestas. Ahora la palabra cosa, en esta materia que nosotros estamos tratando, es una palabra importante y comprometedora. Y fíjense que la estamos poniendo nosotros. No está en el texto la palabra cosa, ¿no? Entonces yo, en este caso, la evitaría. Porque la palabra cosa, ¿por qué no la podemos usar acá? Porque nos distraería, trae ya un significado cargado. Cargado de... Res. No necesariamente materia, pero cargado de, claro, res, que significa la cosa subsistente. Claro, cosa, res, es el ente subsistente. Pero aquí claramente se está hablando de nociones. Entonces, de querer integrar una palabra, deberíamos integrar noción. Yo la integraría entre corchetes. Para advertir al lector que la estamos poniendo nosotros, que no está en el texto. De las nociones simples a partir de las compuestas. De venir en las primeras desde las segundas o posteriores. Entonces, espera, que esto lo vamos a borrar. Esto lo vamos a poner en letra azul, entonces, porque lo cambiamos nosotros. Porque debemos tomar cognición de la noción desde la noción de ser a la noción de esencia. No, esta cuestión está completamente mal, hay que rehacer. No se me había pasado. Hay que rehacerla. Et ex posterioribus in priora devenire, sigue traduciendo Andrew entonces. Y de venir o ir desde las posteriores hasta las
primeras, principales, prioritarias. Claro, desde las posteriores. De las posteriores, llegar hacia, claro, hacia las anteriores, diría. Priora sería anteriores. Uta facilioribus incipientes, convenientior fiat disciplina. Ut. No, en este caso es final. Para que la disciplina, para que la enseñanza, sea más conveniente o sea más oportuna, comenzando incipientes de lo más fácil. Por eso, ideo, por eso, ex significatione entis ad significationem essentiae procedendum est. Por eso, desde la noción de ser a la noción de esencia. Por eso hay que proceder, esto lo podemos dejar, sí, hay que proceder desde la noción, pero más literalmente no la noción de ser, sino la noción de ente, a la noción de esencia. Ya, entonces esto todo lo ponemos todo en azul porque lo cambiamos prácticamente todo. No borra todo el resto, mamá. Claro, aquí vamos a borrar todo el resto, ¿eh? Porque como ven, como estaba no se entendía lo que decía, ¿eh? Porque aquí explica por qué se parte del ente, ¿no? Del ente a la esencia. Porque debemos tomar cognición de las nociones simples a partir de las compuestas y llegar desde las posteriores hacia las anteriores para que la enseñanza sea más oportuna. Aquí, no sé si se han fijado que hay una aparente antinomia, porque primero dice, siguiendo a Avicenna, que el ser y la esencia es lo primero que el entendimiento capta, ¿no? Que es evidentemente una frase muy importante, que anticipa, ¿no?, lo que decíamos ayer, que lo citamos ayer en la fórmula de Rosmini, ¿no?, que el ser es lo primero, ¿no?, la idea del ser indeterminado, que es una fórmula más precisa, pero que ya se anticipa aquí en Avicenna, ¿no?, en esta frase de la metafísica, bueno, que es una frase que evidentemente él reelabora del pensamiento griego, ¿no?, pero así tal cual se encuentra en Avicenna, que el ser y la esencia es lo primero que el entendimiento capta. Entonces es la primera idea, ¿no? Es la primera idea. Pero después dice que tenemos que tomar cognición de las nociones simples a partir de las compuestas. Como que parece que está diciendo lo contrario. ¿Por qué parece, profesor, de que esa antinomia aparente es porque en principio nos está adelantando de una estructura que es como la forma que tenemos de conocer y de relacionarnos con esos entes. Pero lo que está haciendo después es mostrarnos un sistema didáctico, cómo aproximarnos a ellos. No está hablando de lo mismo en ambos casos. Claro, no está hablando de lo mismo, exactamente, porque en el primer caso habla de lo que es esencialmente está primero en el intelecto, como el intelecto empieza a pensar, ¿no? Pero claro, resulta que curiosamente después que el intelecto empieza a pensar, cuando uno crece, empieza a pensar cosas compuestas y olvida las cosas simples. O más que olvidarlas, no considera necesario acordarse en la vida cotidiana de eso, del concepto de ser, sino que uno
Los conceptos que usa son los conceptos, digamos, de las cosas normales, de la vida cotidiana, que son cosas compuestas, ¿no? Entonces uno se preocupa de la noción quizá de perro, de gato, de comida, pero no de ser, de bien, de verdad. Claro, dice, es verdad que el perro se comió la comida, pero no reflexiona sobre la noción de la verdad, ni sobre la noción del ser, ¿no? Para hacer eso, claro, a no ser que sea filósofo. O sea, hay algunos bichos raros, digamos, que después se interesan de estas cosas y como que tienen que retroceder entonces a buscar dónde fue el origen de eso, de dónde empezó el pensamiento, y paradójicamente les es difícil, a pesar que son conceptos muy simples, ¿no? Pero nosotros estamos acostumbrados a los conceptos compuestos. Entonces debemos tomar cognición, en el sentido de la cognición refleja, como adulta, objeto de reflexión, ¿no? A partir de las cosas, de las nociones simples, cognición de las nociones simples a partir de las compuestas, y desde las posteriores hacia las anteriores. O sea, un camino hacia atrás, haciendo una abstracción de las cosas, de las nociones compuestas, para volver a tomar conciencia de los conceptos simples que utilizamos, ¿no? Entonces los filósofos se preguntan qué es el ser, qué es la verdad, qué es el bien. Todas cosas que para preguntárselas uno ya las tiene que saber. No las puede como aprender de afuera. Es obvio que si empezó a pensar ya tenía todas esas ideas básicas y de hecho las usa siempre, aunque sea inconscientemente, ¿no? Decimos que esa cosa existe o no existe, que es verdad o que no es verdad, que es buena o que no es buena. Entonces es obvio que todos esos conceptos los damos por supuestos, pero nunca nos reflexionamos en esos supuestos en cuanto tales, ¿no? Y en eso consiste en definitiva la reflexión filosófica. Por eso dice, hay que proceder desde la noción de ente a la noción de esencia, porque evidentemente por ente entiende la noción simple, lo que responde a la noción simple de ser. Cuando digo que algo es un ente, digo que algo es. Y sé eso antes de saber quid est, qué es, ¿no? O sea, cuál es su definición. Y la definición es lo que responde a su esencia, ¿no? Que es compuesta. Es compuesta, evidentemente, en el discurso, en la estructura lógica, porque es compuesta en la realidad. Metafísicamente es compuesta, ¿no? Entonces las dos cosas van juntos. Bien, sigamos con el capítulo primero. El filósofo va sin decir qué es. ¿Quién es el filósofo? Aristóteles. Es Aristóteles. Sí, ese es un rasgo evidentemente de la cultura de esta época en que se redescubre Aristóteles, ¿no? Por varios caminos. No voy a hacer ahora la historia de eso porque si no nos desvía del tema principal. Solamente para decir que claro, el redescubrimiento de varias obras importantes de Aristóteles hace que Aristóteles se vuelva como la última moda y la cosa más como interesante y brillante, etcétera, y pasa a ser el filósofo por antonomasia, cosa que evidentemente es un arma de doble filo, ¿no? Porque en este momento es un aporte, porque aporta mucho a la filosofía esta reflexión sobre Aristóteles. Con el paso de los siglos también jugará en contra de la filosofía, porque Aristóteles se volverá una autoridad como tan dogmáticamente inatacable que como que esclerotizará una parte del pensamiento, no solo filosófico, sino que además científico, ¿no? El pensamiento, porque la autoridad de Aristóteles se consideraba absoluta como en toda la ciencia en general, ¿no? Entonces pasó a ser un estorbo un par de siglos después, ¿no? Pero en este momento es el momento del aporte positivo, entonces veámoslo por el momento en el lado positivo. Profe, yo también tengo una pregunta histórica, pero más que relacionar a Aristóteles a Avicena. ¿Ya? ¿Cuál es la relación que tienen los católicos con los pensadores islámicos como Avicena? Y claro, sí, ese es un punto. Sí, no, tampoco vamos a entrar en eso, pero dos palabras sí hay que decirle, ya que mencionan directamente a Avicena, ¿no? Entonces, claro, él mismo nos está diciendo al citarlo que le tiene una gran admiración, ¿no? Hay una gran admiración, él lo cita varias veces, lo toma en cuenta, claramente lo estudió, ¿no? Bueno, porque eso evidentemente fue también algo que llegó a conocimiento de los occidentales en esta época,
porque también se tradujo al latín, ¿no? Igual que Aristóteles se tradujo también al latín en esta época, porque los occidentales de esta época no estudian griego. Ellos no tienen contacto, aparte que Aristóteles también estaba en parte perdido por otros motivos, ¿no? Pero claro, lo que ocurre en esta época, ¿qué está pasando acá? Ah, no tenemos batería. ¿Dónde está ¿Por qué no hay batería? Ah, se desenchufó de acá. Ahí sí. Ahí. Claro, entonces se traduce al latín Aristóteles y se traducen al latín los principales maestros islámicos, claro. Sobre todo Avicena y Averroes, ¿no? Que ellos ambos habían estudiado a fondo la filosofía griega anterior a ellos. Recuerden que la filosofía, cuando se habla de filosofía islámica o filosofía árabe, hay que, digamos, olvidar un poco la perspectiva moderna y retrotraernos a lo que pasaba en esos siglos. No se trata de una cultura o una filosofía o una escuela autónoma, como de otro planeta o de otro lado, como si fuera la filosofía china. Digamos, no, los árabes lo que hicieron fue aprender filosofía griega. Entonces la filosofía, digamos, árabe es evidentemente también una otra rama, como la filosofía cristiana occidental, es otra rama de la filosofía griega, en definitiva. Entonces se funda en las mismas como autoridades básicas, ¿no? Sus autoridades básicas eran siempre Platón y Aristóteles y sus escuelas respectivas, los discípulos de Platón, ¿no? Proclo, etcétera, toda la escuela neoplatónica, Plotino, etcétera. También con varias confusiones internas, no es que hubiera una escuela como aristotélica netamente separada de la platónica, más bien eran como diferentes ramas de una misma escuela. Básicamente la escuela que sobrevivió fue la escuela platónica. Lo aristotélico fue más bien absorbido dentro de la tradición platónica. Y bueno, y evidentemente también en el caso de ellos, influidos, también la filosofía islámica, influidos por elementos también que venían del judaísmo, también como de la religión bíblica, ¿no? Del Antiguo Testamento. La religión islámica está basada también en el Antiguo Testamento, ¿no? Después viene el Corán, pero la base, la raíz está en el Antiguo Testamento, ¿no? Basta decir que el elemento central teológico del Islam, ¿cuál es? ¿Cuál es el dato teológico central de la religión islámica? Es el único Dios, no hay ningún otro Dios. Claro, que tal cual es lo que dice Yahvé a Moisés, ¿no? Yahvé es el único Dios, no hay otro Dios fuera de él, ¿no? Es el monoteísmo, ¿no? El monoteísmo evidentemente es un dato teológico clave, fundamental para el Islam y para el cristianismo, y obviamente para el judaísmo, ¿no? Pero que también es un dato filosófico clave, ¿no? Es una noción filosófica clave que opera en toda la filosofía, ¿no? De manera que obviamente, siendo común también el dato teológico básico, también era, digamos, fácil entenderse en un nivel filosófico. Aun cuando obviamente peleaban en el nivel teológico. En el nivel teológico se insultaban, etcétera, porque evidentemente, por ejemplo, en el nivel teológico revelado, en la teología revelada, por ejemplo, cristiana, incluye la Trinidad. Y para los islámicos la Trinidad es triteísmo, es es violar el monoteísmo, igual que para los judíos. Pero esta pelea a nivel de la teología revelada o de la religión, y se insultaban bastante fuerte, ¿no? Pero no les impedía para nada después, en cambio, cuando era la clase de filosofía, entenderse y como aprender, dialogar. De hecho, No se veía como herejía de ninguna manera citar autores islámicos o relacionarse con la filosofía árabe. claro, no, en principio no. Lo que se combatía eran eventuales, claro, errores que se pudieran presentar. Claro, si un filósofo, por ejemplo, islámico, pero lo que ocurría generalmente es que lo que se combatía en directo eran sus representantes latinos. O sea, había representantes latinos que asumían un cierto error, por ejemplo, de Averroes, y entonces esos representantes latinos, con ellos se hacía evidentemente la polémica. Porque evidentemente
porque evidentemente este diálogo con los islámicos no es que era directo, no es que ellos, Avicena y Averroes estaban muertos, son filósofos de una época anterior, ¿no? Avicena vive en el siglo X, Averroes un poco después, y en la época de Tomás, lo que ocurrió con Avicena y Averroes, y en general con la filosofía árabe, fue que por motivos filosóficos estos pensadores llegaron a decir cosas que fueron consideradas heréticas por su autoridad religiosa islámica. De manera que la autoridad religiosa finalmente optó por cerrar la enseñanza de la filosofía. O sea, la autoridad islámica decidió cortar por lo sano. Es decir, estos filósofos nos llevan a la herejía, mejor que no haya filósofos, ¿no? Y como se cortó la tradición filosófica, y entonces era un diálogo, pero no con vivos, ¿no? Era un diálogo con fuentes personas que ya eran del pasado, pero que maestros occidentales a veces las revivían, ¿no? Y entonces, evidentemente, si revivían algunas de las herejías que ya habían sido condenadas por la autoridad islámica, también fueron condenadas por la autoridad católica, solo que la autoridad católica no cerró la escuela de filosofía, lo que hizo fue simplemente condenar a los herejes locales, ¿no? Y claro, este es el punto, claro, también es la época en que se genera esta como, de nuevo, esta tensión más severa por la ortodoxia, que no había existido en los siglos anteriores, que habían sido siglos, claro, de menos debate, menos intenso, ¿no? Pero al intensificarse de nuevo el debate, también se intensifica como la vigilancia de la autoridad eclesiástica, entonces como la censura de la herejía, digamos, en esta época empieza a ser fuerte, a partir de la herejía cátara en adelante. Profesor, Pero no es que fuera herejía en sí mismo citar a una... O sea, terminando de contestar la pregunta, no es que el Islam era considerado por los cristianos una herejía. Eso es interesante. No era considerado otra religión. Era considerado una herejía. Lo que muestra que se consideraban más los elementos en común que los elementos diferentes, porque si una religión es totalmente diferente como el paganismo, se considera, los paganos eran paganos nomás, no eran herejes. Para uno ser hereje tiene que primero ser cristiano de alguna forma, ¿no? Entonces, los islámicos tenían suficiente elementos bíblicos para ser considerados la misma religión, pero un error dentro de esa misma religión, ¿no? Por ejemplo, negar la Trinidad, etcétera, negar la divinidad de Cristo, o sea, evidentemente considerados errores graves, ¿no? Pero dentro de como una misma, en el fondo, una misma religión, digámoslo en sentido, no como una religión extraña, externa. ¿Qué decías? Perdón, es que dentro del saber popular, dentro de la filosofía, obviamente, está el tema de que para poder asimilar a Aristóteles tuvieron que crear una especie de doble verdad, como de que el Corán les daba la verdad del deber y Aristóteles les daba de los entes, de lo que es, hablando de lo que es de facto. Entonces creaban como una doble verdad, que eso después fue muy incómodo. Claro, sí, ellos empezaron a crear esta doctrina de la... Bueno, y en el ámbito árabe... Perdón, y lo otro es lo del intelecto en común, como lo del intelecto general, como que hubiese un el intelecto único, claro. Intelecto único. Sí, pero hablemos ahora primero de la doble verdad y después hablaremos otra vez de lo otro, porque viene en el debate siguiente. Esto de la doble verdad es importante porque en el fondo, ¿qué significa doble verdad? Que puede haber una verdad de la filosofía y otra de la teología. Porque en el fondo ellos tomaron Aristóteles como autoridad y la filosófica, y la Biblia como autoridad teológica. Y entonces, de alguna manera, cuando estas verdades no coincidían, pensaron, bueno, porque, digamos, no hay manera de decidir, y entonces pueden coexistir. Y bueno, pero la manera islámica de solucionarlo fue muchas veces decir que la verdad revelada por el Corán, por ejemplo, es más bien para el pueblo. Y la verdad verdadera es para los pocos filósofos que entienden la cosa como es en realidad, ¿no? Entonces, evidentemente, esta manera, claro, de plantear la relación entre verdades, la autoridad islámica obviamente la consideró muy herética, ¿no? Porque en el fondo subordinaba. O sea, el filósofo podía decir lo que quería,
porque total, lo otro sí era verdadero, pero era una verdad simplificada para el pueblo, ¿no? Y entonces, claro, al final no se sabía hasta qué punto era verdad o no, digamos, no fue muy claro eso. En cambio, en el ámbito cristiano, siempre la verdad teológica fue considerada epistemológicamente superior a la verdad humanamente encontrada, por el motivo que evidentemente la verdad humana es falible. Entonces tiene que, en último término, evidentemente tiene que reconocer la superior autoridad de la revelación. Esforzarse por entender la revelación hasta donde se puede, pero no entrar a contradecirla. Ahora, evidentemente, puede haber como debate en cuanto a qué cosa exactamente de la revelación hay que tomar al pie de la letra y qué cosa se toma de un modo alegórico, digamos. Entonces, ahí hay una serie de debates exegéticos. Pero la teología a esta altura ya ha pasado 13 siglos de debates teológicos en el cristianismo, que es mucho. Evidentemente, el debate dogmático en el cristianismo tiene mucho más experiencia, hay mucho más siglos y mucha más sofisticación de lo que tiene en el ámbito islámico. No hay comparación, ¿no? En el ámbito cristiano la teología tiene ya una experiencia de 13 siglos, que es mucho, ¿no? Entonces se ha llegado a ciertas cosas claras, ¿no? A elaborar cierta doctrina de una forma suficientemente clara, y se sabe que esas doctrinas deben ser tomadas como verdaderas y no pueden ser tomadas como alegóricamente, como un cuento para el pueblo, etcétera, ¿no? En la Biblia puede haber algún cuento que es como para el pueblo, pero no en la elaboración dogmática, porque ya ese filtro se ha dado, se ha distinguido ya lo que debe tomarse literalmente. Por ejemplo, que debe tomarse literalmente que en la Trinidad hay 3 personas, y no es simplemente un cuento para el pueblo que hay 3 personas, no, sino que son realmente 3 personas metafísicamente subsistentes, que si yo las niego, entonces niego la Trinidad, o sea, niego una verdad de la fe. Entonces, bueno, la gran diferencia evidentemente es que, claro, la autoridad islámica como censuró del todo la filosofía, y hasta ahí nomás llegó la filosofía islámica. Pero sí pudo ser aprovechada, en definitiva, las ideas de estos grandes filósofos, sobre todo Avicena y Averroes, fueron aprovechadas durante todos estos siglos, 13, 14. Tuvieron entonces un profundo influjo. Bien. Leamos entonces el capítulo 1. ¿A quién le tocaba? De acuerdo a lo señalado por el filósofo en el libro quinto de la metafísica, el ente per se dice... el ente per se... El ente per se se dice... El ente per se se dice de 2 maneras. De un modo, el ser clasificado en las 10 categorías, y de otro modo, el ser que equivale a la verdad de las proposiciones. La diferencia entre ambos consiste en lo siguiente. Según el segundo modo, se denomina ente a todo aquello de lo que se puede afirmar algo, aun cuando no se trate de cosa real, o alguna. Así, por ejemplo, cuando se dice que la negación es opuesta a la afirmación, y en el ojo está la ceguera, las privaciones y las negaciones son tratadas como seres. Según el primer modo, en cambio, solo se llama ente a aquello que pone algo en la realidad, in re. De manera que ni la ceguera, ni las privaciones, ni las negaciones son seres. Claro, entes, si lo queremos traducir más literalmente. Entonces, esta distinción es muy importante, ¿no? Espera, no, termina de leer, porque si tenemos todo el... Por lo tanto, el término esencia no deriva de ente, dicho del segundo modo, porque si así fuera, se podría llamar entes a cosas que no tienen esencia, como las privaciones. El término esencia deriva de ente, dicho del primer modo. De ahí que en el mencionado pasaje el comentarista advierta que la palabra ente, dicho del primer modo, es lo que significa la esencia de la cosa. Y puesto que el ser, según se ha dicho, cuando se entiende en este sentido, se divide en 10 categorías, es preciso que la esencia sea lo que es común a todas las naturalezas, por las cuales los seres corresponden a los diversos géneros y especies,
Así, por ejemplo, la esencia del hombre es su humanidad. Y dado que lo que sitúa a una cosa dentro de un género o especie es lo que se expresa en la definición de qué es la cosa, los filósofos usan el término de quididad, por esencia. Por esencia. Esto es lo que frecuentemente señala el filósofo con la expresión lo que cada cosa es. Es decir, aquello que da a la cosa el ser lo que es. También se le llama forma, entendiendo por ello la perfección o certeza de cada cosa, como dice Avicena en el segundo libro de su Metafísica. Recibe además el nombre naturaleza. Entendía esta palabra en la primera de las 4 acepciones señaladas por Boecio en su libro Las dos naturalezas. Naturaleza es todo lo que de alguna manera puede ser captado por el entendimiento. Y dado que ninguna cosa es inteligible sino por su definición y esencia, en el mismo sentido dice el filósofo en el 5º libro de la Metafísica que toda sustancia es naturaleza. La palabra naturaleza, así entendida, indica más bien la esencia en cuanto a inclinación a la acción propia de la cosa, pues ninguna cosa carece de su propia acción. El término quididad, en cambio, deriva de aquello que se expresa en la definición, y se denomina esencia en cuanto por ella y en ella la cosa tiene que ser. En rigor, el ser es predicado de la sustancia. En segundo lugar, de manera impropia, se predican los accidentes, de los accidentes. Porque el ser primariamente está en las sustancias y solo secundariamente en los accidentes. Tanto las sustancias simples cuanto las compuestas tienen esencia, pero en las simples la esencia está de un modo más verdadero y noble, porque ellas tienen también un ser más noble. Además, a medida que tienen un ser más noble, las sustancias llegan a ser la causa de las cosas compuestas. Al menos esto es lo que ocurre con Dios, sustancia primera y simple. Puesto que las esencias de las sustancias simples están demasiado ocultas, se ha de comenzar por el análisis de las esencias de las sustancias compuestas. Como se ha dicho, siempre es conveniente empezar por lo más asequible. Bien, ¿qué es importante acá? Resumen. Bueno, introduce 2 maneras de entender ente o ser. Claro, 2 maneras, ¿no? O modos, uno modo, alio modo, ¿no? O sea, hay 2 modos del ser, ¿no? Entonces, esta es la primera y más importante de las distinciones que haces. El ser, bueno, dice Aristóteles que el ser se dice de muchas maneras, ¿no? Pero especificando más, ¿no? Hay que partir de 2 que son básicas, ¿no? Uno modo, segundo modo. Primera usía, segunda usía, ¿no? Es que se está utilizando la palabra ens para decir ente y ser. Ahí la traducción. Ah, claro, a veces sí. Sí, eso sería mejor corregirlo, ¿eh? Yo preferiría ser más literal aquí. El ente. Clasificado en las 10 categorías, claro. El ente clasificado en las 10 categorías es lo que nosotros llamaríamos, o que hemos llamado también en las clases, este ente que según él es el ente según el primer modo. No, es el ente real, ¿no? O sea, el ente que se clasifica en las 10 categorías es el que se considera en la realidad, que en la realidad tiene estas diferentes predicaciones, ¿no? En cambio, de otro modo, es el ser que significa la verdad de las cosas. O sea, el ser, en este caso sí, el ser inteligible, el ser ideal, porque es el ser que significa la verdad de las cosas, ¿no? Entonces, según el segundo modo, se denomina ente a todo aquello de lo que se puede afirmar algo, aun cuando no se trate de cosa real alguna, no in re, sino ponga nada in re.
si no pone nada en la realidad. Ven que aquí está como afianzando esta terminología, que es de origen aristotélico, pero que Aristóteles había dejado como un poco a medio, como a media construcción, ¿no? O sea, claro, había hablado de primera usía, segunda usía, en algunos textos, pero en otros no. Entonces, como que se está sistematizando esta diferencia fundamental, que es la diferencia entre la realidad, o sea, el ser real, ¿no? Que pone algo in re, y el ser, en cambio, que es puramente, diríamos, racional o lógico o ideal, ¿no? El ser puramente ideal. Así, por ejemplo, cuando se dice que la negación es opuesta a la afirmación, etcétera, en el ojo está la ceguera, todo esto, privaciones, negaciones, son entes, también se puede decir que son entes, pero son entes del segundo modo, ¿no? Evidentemente, si hablo de la realidad, entonces la ceguera y la privación, ella como tal no es un ente, ¿no? El ente es, claro, la persona ciega, pero la ceguera como tal que predico, no es un ente real. Por lo tanto, el término esencia dice no deriva de ente dicho de segundo modo, porque si así fuera se podría llamar entes a cosas que no tienen esencia, en el sentido de esencia real, evidentemente, y en cambio esencia deriva de ente dicho del primer modo. O sea, claro, esencia, dice en primer lugar, es la esencia real, ¿no? Es la esencia real. Ahora, sin embargo, a mí me parece que después, en lo que sigue de este discurso, de este capítulo, después su terminología no es exactamente esa. O sea, cuando él dice esencia, después no entiende con esencia primariamente la esencia real, en el uso concreto. Claro, dice que la esencia toma nombre del ente real, porque Aristóteles le enseña que primero viene el ente real concreto, ¿no? Y la esencia sería algo secundario, por eso es segundo modo, ¿no? Pero sin embargo, después cuando habla de esto, como se expresa de un modo un poco diferente, ¿no? Porque más bien esencia llama lo que es común a todas las naturalezas. O sea, llama esencia, por ejemplo, la humanidad. La esencia del hombre es su humanidad, ¿no? Es claro que aquí estamos en el ámbito de la esencia ideal. La esencia del hombre es su humanidad, porque la humanidad es común a todos los hombres, y eso es el universal, ¿no? Que es común a todos los hombres. Pero en lo que sigue el discurso, como ven, él identifica prácticamente esencia con la naturaleza común, con la quidditas, con lo que corresponde a la definición de la cosa. ¿Qué es la cosa, no? Esto es lo que frecuentemente señala el filósofo con la expresión lo que cada cosa es, ¿no? También se llama esto naturaleza de la cosa. Aquello que se expresa en la definición, ¿no? Y después introduce un término que antes no estaba, pero que le dará sí pie para introducir una diferencia terminológica. Porque dice, en rigor, ens absolute et primo, dicitur de substantiis. O sea, el ser se dice, traduzcámoslo más literalmente, el ser se dice de las sustancias. Entonces, aquellas que considera esencias reales, ya en el vocabulario latino, evidentemente a él le surge espontáneo, no es que lo esté inventando, está como formalizando algo que evidentemente ya está en el uso. En el uso latino, poco a poco se ha afirmado, con todos estos debates de los universales, ¿no? Se ha afirmado la costumbre de llamar al ente real no esencia, sino sustancia, de cambiarle de nombre. Y ese cambio de nombre es fundamental, porque evidentemente introducir una etiqueta diferente permite entenderse
mucho mejor, ¿no? Cuando hablo de sustancia, entonces estoy hablando del ente real. Entonces, el ente en primer lugar es el ente de primer modo, que es el que se llama sustancia. No, digamos, ni siquiera siente la necesidad de justificar eso, porque evidentemente es algo que ha entrado en el uso. El ente concreto se llama una sustancia. Porque el ser primariamente está en las sustancias, ¿no? Y solo secundariamente en los accidentes. Claro, aquí porque corresponde el ente real en rigor, ¿no? Incluye sustancia y accidente, ¿no? Pero evidentemente después pasa a indicar lo real como tal, ¿no? La sustancia en el sentido de ente real. Hay sustancias simples y sustancias compuestas. Y bueno, ya hay una sustancia primera, ¿no? Y simple, que es Dios. Pero el análisis, ¿no?, tiene que partir de las esencias de las sustancias, ¿ve? Las esencias de las sustancias. O sea, las sustancias tienen esencia en el sentido que tienen una definición. Uno se pregunta qué son, cuál es su esencia, ¿no? ¿Cuál es la esencia de una determinada sustancia? Y ahí entonces se contrapone, evidentemente, la esencia en un nivel ideal, ¿no? Y la esencia real de una sustancia particular. ¿Ah? ¿Cómo? En este caso, porque, claro, usted menciona que se estaba usando como sustancia antes como en vez de esencia, y ahora se habla de la esencia de la sustancia. Entonces, Claro. no sé si sustancia tiene un sentido más real y esencia un sentido más ideal, o cómo lo está planteando en este caso. Claro, termina siendo así, porque sustancia entonces pasa a indicar concretamente el ente real, individual, concreto, ¿no? En cambio, la esencia es lo que responde a la pregunta ¿qué es la cosa? Es la definición de la cosa, y por lo tanto es un universal que se predica, un universal específico que se predica de la cosa. Y bueno, después eso también, después cada vez más se formalizará este uso de esencia básicamente como esencia ideal, tanto así que se contrapondrá después a la existencia. O sea, una cosa es la esencia de la cosa y otra cosa es que yo diga que exista realmente un ente con ese predicado, ¿no? Entonces una cosa es el gato ideal, la esencia del gato, y otra cosa es un gato existente, ¿no? Y esta diferencia digamos, terminológica entre esencia y existencia. Que, digamos, sirve evidentemente para aclarar todo lo que en la metafísica de Aristóteles quedaba ambiguo, porque lo que Aristóteles sigue usando siempre usía. Y uno a cada paso tiene que preguntarse si está hablando de la usía real o de la usía ideal, porque la cambia continuamente el enfoque, porque como la palabra es la misma, es muy fácil intercambiarlas, ¿no? Oh, el segundo lo vamos a saltar porque no tiene como tan directamente que ver con nuestro tema. Sí, en latín, sí. No leía griego. Claro, entonces eso también es importante. Hay que preguntarse qué leía exactamente, ¿no? Porque si uno mira el texto griego, a veces no es exactamente, o sea, el texto latino, porque evidentemente como estos mismos términos que se usan en latín son el fruto de una reflexión posterior, es claro que cuando el traductor traduce utilizando, digamos, el desarrollo intelectual al que se ha llegado, y entonces está interpretando el texto, ¿no? Lo mismo pasa cuando uno lee Aristóteles en español, lo mismo. El que traduce Aristóteles al español, ustedes pueden leer traducciones al español que le hacen decir todo y lo contrario de todo a Aristóteles, porque de alguna manera es inevitable, porque el traductor moderno está enfrentado a la tarea imposible de traducir palabras, o sea, traducir un texto donde las palabras básicas
aquellas que, no palabras secundarias, ¿no? Sino que aquellas que son el centro de la discusión, han ido inevitablemente cambiando de significado con la historia de la filosofía. Entonces, cuando traduce, el traductor le hace decir algo que evidentemente coincide con una cierta vertiente de desarrollo filosófico, pero contradice a otra, ¿no? Entonces, bueno, pueden encontrar, por ejemplo, que un traductor traduce usía con esencia, otro traduce usía con sustancia, y el lector latino que lee dice, ¿de qué está hablando? No sé. Porque la palabra sustancia en el vocabulario latino ya no tiene esa ambigüedad que tenía usía en el original. Entonces, cuando uno lo ve en latín, todas estas usías de Aristóteles, todas del libro séptimo, todas traducidas con sustancia, es una cuestión que no se entiende absolutamente nada, que no tiene ningún sentido, porque la palabra sustancia se ha especializado en un sentido que no le permite tener esa ambigüedad como tienen. De una manera es una cuestión sin salida, y la única salida es dejar la palabra original en ese caso. Por eso Agustín, nuestro ayudante, que se ha dedicado a traducir varios textos, ha seguido esa técnica. Prácticamente todas las palabras clave las deja en griego, ¿no? Porque si el lector sabe que él mismo tiene que esforzarse, digamos, por entender qué significa en ese caso, ¿no? Usía, hipokeimenon, todas esas palabras las dejó entre paréntesis. No subió ese trabajo al material, ¿no? No, hay que subirlo. Sí, porque no es completo, pero por lo menos una buena parte. Tradujo varios capítulos importantes del libro séptimo de la metafísica, dejando usía y otras palabras en griego, y que entonces permiten ver precisamente esa ambigüedad. Y de nada sirven en ese caso las notas al pie de página, porque claro, los traductores ponen sustancia y después ponen la nota, pero es que en este caso sustancias, pero es inútil porque el discurso mismo no fluye, no se entiende, digamos, no se entiende la consecuencialidad del discurso, por mucho que yo trate de justificar una traducción frente a otra. En ese caso, tanto esencia como sustancia, como ente, en Aristóteles era usía. ¿O eran distintas Claro. palabras? No, es la misma palabra usía, claro. Se usa usía como la esencia ideal, toti en einai, digamos lo que responde a la pregunta ¿qué es algo? Pero se usa usía como el ente singular concreto y como la esencia real de ese ente singular concreto. Entonces es muy, digamos, enredado, ¿no? Claro, y lo enreda también mucho más porque, claro, como él quiere mucho más con respecto a Platón, porque Platón tiene el recurso de como poner las ideas en otra esfera. Entonces al menos uno sabe cuando está hablando de esta otra esfera, cuando habla del hiperuranio, es claro que habla de las ideas, o sea, tiene ese recurso como narrativo que un poco aclara la película. Pero como Aristóteles quiere devolver las ideas a la tierra, decir que no tienen que estar en el cielo porque estarían demasiado lejos, hay que devolverlas a la tierra, pero al estar en la tierra se confunden continuamente las esencias ideales con las esencias ideales, ¿no? No sé si se entiende. Claro, quiere renunciar a esa metáfora del cielo, pero esa metáfora del cielo era útil porque permitía dilucidar que hay otra dimensión. Si yo digo que las esencias están en las cosas, entonces, ¿cómo distingo después la esencia ideal? Claro, está en la cosa su esencia real, pero también su esencia ideal. Si yo digo que todo está en la cosa, ¿no? De esta confusión viene precisamente como todo este realismo del siglo XII, ¿no? que creó tanta confusión. Pero creó tanta confusión, pero también llegó a tanto la confusión que después y necesitó la aclaración. Se necesitó la aclaración. O sea, al final también los errores o las confusiones contribuyen al progreso, de alguna manera. Perdón, respecto a lo que destacaba Andrew, que la multiplicidad de modos en que Aristóteles habla de la usía, y cuando menciona lo del totis en einai, en el latín, por ejemplo, en Moerbeke, tenemos el quod erat esse, porque Aristóteles nos deja puesto que
podemos estar a un nivel más próximo de la usía a través de la definición, porque Aristóteles está armando una especie de árbol para el conocimiento, porque él está buscando como una protefilosofía, como algo que nos permita conocer las cosas, pero de una manera ordenada a través de géneros, especies, esencias y diferencias específicas. Entonces eso le lleva a tener que replicar, como duplicar, el ser más puro que él concibe, que es la usía, sobre las cosas del mundo, que también responderían a la usía en tanto orden de lo que es, y hace una especie de diferencias específicas que se corresponderían a la usía que las comanda, por decirlo así, pensando en un árbol genealógico, por ejemplo, o en el árbol de Linneo, creo que el que hace este árbol de géneros y especies. Entonces, cuando él habla del Toti Eneinai, queda puesto en latín como el quod quid erat esse. Entonces la definición, que es el horismos, es simplemente aquello con lo que podemos definir algo, pero no dice que sea una cosa res, sino que lo deja puesto como, no sé, que por eso queda ambiguo, porque queda puesto como que fuera una especie de modo de decir las cosas. Entonces todo ese tipo de cosas queda como tarea de poder descifrarlo. Claro, queda una tarea difícil descifrarlo, porque ¿qué se produce? Que él dice, lo primero es el ente concreto. Esa es la usía primera, ¿no? Pero después te dice, ¿cómo lo hago para saber qué es ese ente, ¿no? Esa usía? Bueno, tengo que recurrir a la definición. Tengo que recurrir a los universales, que yo predico de ella para saberla. Pero resulta que esos universales son aquello que le da forma a la cosa, que le da el ser a la cosa, ¿no? Y entonces son la forma ideal. Entonces llega, o sea, un círculo de lo que logra salir, porque primero te dice que primero es la usía concreta. Pero ¿qué es lo que le da forma y por lo tanto ser a esa usía concreta? Esta otra que es la usía segunda. Entonces, ¿cuál es la primera y cuál es la segunda? Porque si yo digo que esa es la primera y después digo que otra es la que le da el ser, ¿cuál viene primero? ¿No? ¿Viene primero el huevo o la gallina? No es, digamos, bueno, no es exacta esa imagen, pero se fijan que ¿cuál es la prioridad ontológica? ¿No? Entonces, ¿en qué sentido es primera esto que le copia aquí Santo Tomás, ¿no? Que dice, el ente concreto es lo primero. Es lo primero, pero ¿en qué sentido es primero? Ahí está toda la pregunta. ¿Es primero porque es primero para la captación sensible? Pero acaba de decir, citando a Avicenna, que lo que primero concibe el intelecto como idea completamente abstracta, le agrego yo, es el ente. Entonces, cuando yo percibo un ente, sí, percibo esto primero. Pero cuando lo entiendo, una cosa es verlo, otra cosa es entenderlo. Cuando lo entiendo, estoy aplicando ese ente que tengo en la cabeza, que ese es primero para el entendimiento, el concepto de ser abstracto. Entonces, ¿qué es primero? ¿No? Porque en la mente tenemos ya esta síntesis de esta cosa entendida. Y no es tan obvio decir cuál es primero, porque ambas en un sentido son primeras. Esto es primero, claro, porque subsiste, pero el otro es primero porque es primero en el intelecto, ¿no? Entonces, cuando yo digo sustancia primera, y fíjense que después tiene inmediatamente un problema, porque después, en ese mismo capítulo que acabamos de leer, dice que Dios es la sustancia primera. ¿Y cómo sé yo que Dios es la sustancia primera a partir de ese esquema? No sé si entienden la dificultad. Si yo digo que esta es la sustancia, si yo digo que este es el ente primariamente, ¿no? Este ente concreto es el ente en el sentido más genuino. ¿Cómo llego después a Dios a decir que Dios es la sustancia primera? ¿Cuál es la relación entre esto y Dios? ¿Cómo la puedo construir? ¿No? Del entendimiento, ¿no?
Claro, puedo construirla solo si paso por el ente ideal, ¿no? Porque el ente ideal tiene esas características que son después divinas, que me permite remontarme a Dios y decir que Dios es la sustancia primera, ¿no? Realmente primera. Claro, es una sustancia real, no meramente ideal, pero realmente es primera. Cuando yo digo que esta es una sustancia primera, lo digo en un sentido, pero en un sentido impropio. Es primera en cuanto a que yo me la topo primero frente a los sentidos, pero no porque es primera en un sentido metafísico estricto, ¿no? Porque cuando yo intento definirla, tengo que recurrir a algo que es ideal y que al ser ideal se muestra anterior a ella, porque es aquello que le da el ser. Y Aristóteles admite eso, ¿no? Dice la forma de las cosas es lo que le da el ser a las cosas, finalmente, ¿no? Entonces el ser de las cosas necesariamente termina siendo compuesto y secundario, ¿no? Estamos en la hora ya. Ya estamos en la hora. Yo quería leer el capítulo 3, pero bien, no lo vamos a alcanzar a leer. Lean el capítulo 3. Pero perdón, hay un problema de numeración. No, el que yo llamo capítulo 3, aquí es el 4. No, lean el 4. Segundo y tercero se lo pueden saltar. Dice cosas interesantes, pero como que también un poco enredado. Entonces, no sé si va más a aclarar o a oscurecer. Este texto sobre el capítulo 1 y 4. Y después pasamos a... Claro. Como ven, este tercero es muy largo, pero el que realmente nos interesa es el 4, donde vuelve de nuevo a citar una definición de Avicena y de nuevo la suscribe. No sé por qué hay esta diferencia. Claro, en esta edición es el capítulo 4 el que nos interesa. Porque ahí se habla de la doctrina de Avicena, de la esencia absoluta. Y después de leer este capítulo 4 hay que leer esos fragmentitos del comentario a las sentencias, que son como paginitas sueltas. Y lean también como para acompañar el capítulo de Rego sobre eso, sobre Tomás. Bien. Nos vemos entonces el miércoles. Vamos a terminar la grabación. Chao, que estén bien.